A sus 87 años, Lee Majors, el legendario protagonista de The $6 Million Man, ha decidido hacer algo que durante décadas evitó con una mezcla de nostalgia, culpa y profundo dolor: hablar con total honestidad sobre Farrah Fawcett, la mujer que marcó su vida con un amor inolvidable y una herida que nunca terminó de sanar. Durante años, Majors fue visto como el hombre silencioso, prudente, casi hermético. Cuando se trataba de mencionar el nombre de la actriz texana que conquistó Hollywood, con su carisma radiante y aquella sonrisa que parecía iluminar cualquier habitación. Pero detrás de ese silencio había una historia compleja, íntima, llena de decisiones difíciles, encuentros que nunca sucedieron y palabras que jamás pudieron decirse a tiempo. Hoy, con la serenidad que solo otorgan la edad y la distancia emocional, Majors permite que sus recuerdos fluyan con una honestidad cruda. Y lo hace porque, como él mismo admite, guardar silencio ya no tenía sentido. Su voz, quebrada por la memoria, devuelve vida a una de las historias de amor más emblemáticas del Hollywood de los años 70, cuando Lee Majors conoció a Farrah Fawcett. Ella tenía apenas 21 años y acababa de llegar a Los Ángeles, con el sueño aparentemente ingenuo de convertirse en una actriz reconocida. Él, en cambio, ya era una estrella ascendente y uno de los rostros más codiciados de la televisión estadounidense. Lo que nadie imaginó es que entre ellos surgiría una conexión tan poderosa que en poco tiempo se convertirían en una de las parejas más icónicas de la época. Majors recuerda ese primer encuentro como si hubiera ocurrido ayer. En sus palabras, Farrah no entraba ahí a una habitación, la transformaba. Era espontánea, tierna, luminosa y genuinamente inocente en un Hollywood donde la inocencia rara vez sobrevivía. Majors quedó cautivado no solo por su belleza extraordinaria, sino también por su dulzura, su humor tímido, y esa increíble capacidad de hacer que todos se sintieran cómodos a su alrededor. Al principio parecían destinados a ser inseparables, dos texanos, dos soñadores, dos almas que se encontraron en el momento perfecto. El amor fue rápido, intenso, casi cinematográfico. Se apoyaban en todo. Majors la protegía del mundo feroz del espectáculo, y Farrah lo acompañaba con una lealtad feroz. Eran jóvenes exitosos y adorados por el público. Pero Hollywood rara vez permite que un amor puro sobreviva sin cicatrices. Hollywood, la fama y la distancia emocional. Con el éxito de The $6 Million Man, Majors se convirtió en una figura internacional constantemente reclamada por productores, periodistas y directores. Durante ese mismo periodo, la fama de Farrah comenzó a elevarse de forma meteórica, especialmente tras su aparición en Los Ángeles de Charlie y la legendaria fotografía del bañador rojo que revolucionó el marketing de celebridades. Lo que para el mundo era glamour, para la pareja era un desafío silencioso. La agenda de Majors no dejaba espacio para la intimidad. Farrah, desde la soledad de una casa cada vez más vacía, empezó a sentir que la distancia no era solo física, sino emocional. Él filmaba en localizaciones lejanas, pasaba meses fuera. Ella luchaba por construir su propia identidad profesional sin quedar eclipsada por ser la esposa de Lee Majors. Majors admite ahora algo que nunca dijo públicamente. Yo no estaba allí cuando más me necesitaba. Pensé que el amor bastaría para aguantarlo todo, pero el amor necesita presencia. Esa confesión que pronuncia con voz tenue es quizá la más dolorosa, porque reconoce que sin darse cuenta, dejó que el trabajo se convirtiera en una barrera que terminó debilitando una relación que parecía indestructible. La separación entre Majors y Fawcett no ocurrió de forma abrupta, sino gradual. Fue un goteo lento, una acumulación de ausencias, silencios y malentendidos. A medida que Farrah ganaba notoriedad, también cambiaba la percepción pública de su matrimonio. La prensa retrataba una tensión constante, y aunque muchas historias eran exageraciones, parte de ese rumor constante se filtraba inevitablemente en la intimidad de la pareja. Majors confiesa que con el tiempo comenzó a sentir un miedo irracional, el miedo de perderla. Pero paradójicamente ese miedo lo volvió más distante, más rígido, más incapaz de mostrar vulnerabilidad. Farrah, por su parte, vivía un conflicto interno profundo. Amaba a Majors, pero sentía que su vida se apagaba lentamente detrás de la sombra de un hombre que no estaba presente. Su separación fue inevitable, pero jamás dejó de ser dolorosa.
Hoy a los 87 años, Majors reconoce que su mayor arrepentimiento no fue la ruptura, sino algo mucho más íntimo. No poder decirle que lo siento, cuando todavía había tiempo. Estas palabras cargadas de emoción revelan un aspecto que durante décadas permaneció oculto. Majors siempre asumió que algún día él y Farrah podrían encontrarse a hablar sin cámaras, sin presiones, solo como dos personas que se amaron profundamente y que merecían una conversación pendiente. Pero ese encuentro jamás llegó. Cuando Farrah enfermó gravemente, Majors intentó contactarla, pero la vida y el destino no lo permitió. Su voz se apaga cuando admite: la última vez que supe de ella fue a través de terceros, y eso para mí fue devastador. Ese es el dolor que todavía arrastra, y que según Majors, solo puede aliviarse hablando finalmente de ella, honrando su memoria y reconociendo los errores que nunca pudo corregir. Además del dolor emocional, Majors confiesa ahora otro detalle impactante. Durante años protegió a Farrah de una industria que en su momento intentó moldearla y explotarla sin piedad. Él recuerda reuniones tensas, presiones de directores y campañas agresivas para convertir a Farrah en algo que ella no era: una figura perfecta, siempre sonriente, siempre disponible, siempre obediente. Yo sabía que Hollywood la iba a devorar si no tenía a alguien que velara por ella. Pero al final ni yo mismo pude protegerla del todo. Majors admite que esta lucha secreta contribuyó aún más a su tensión interna, la responsabilidad de cuidarla, la culpa de no poder estar siempre presente, y la frustración de ver cómo la industria la empujaba hacia direcciones que no coincidían con sus sueños originales. Aunque sus caminos se separaron, Majors asegura que jamás dejó de sentir cariño y admiración por Farrah. En sus palabras más sinceras: ella fue y siempre será una de las personas más importantes de mi vida. Y al admitirlo públicamente a una edad en la que ya no teme al juicio ni al escrutinio, Majors parece liberar una verdad que durante años llevó como una carga silenciosa: que su amor por Farrah no fue una historia llena de escándalos ni de resentimientos, sino una conexión humana profunda, imperfecta, marcada por decisiones difíciles y emociones que nunca se apagaron del todo. La historia entre Lee Majors y Farrah Fawcett no fue simplemente un romance hollywoodense que se consumió bajo el peso de la fama. Fue, según admiten quienes los conocieron de cerca, una relación marcada por profundos contrastes. Una mezcla entre la vulnerabilidad emocional, el poder devastador de la distancia profesional, y una industria que absorbía sin piedad la energía personal de quienes intentaban sobrevivir en ella. Durante los primeros años de matrimonio, Majors trabajaba jornadas extenuantes. El éxito de The $6 Million Man lo convertía en un ícono global, firmaba contratos, asistía a entrevistas, grababa escenas de alto riesgo y pasaba largos periodos fuera de casa. A veces, según relatan fuentes cercanas, podían pasar semanas enteras sin verse. Mientras tanto, Farrah se encontraba en una encrucijada. Quería impulsarse profesionalmente, pero también deseaba mantener un hogar estable. Su carrera comenzaba a despegar, pero no al ritmo que esperaba. El peso del apellido Majors era tan grande que muchos productores la percibían como la esposa de, en vez de la actriz talentosa que luchaba por abrirse paso en un mercado feroz. Lee lo recuerda ahora con un pesar profundo. No me di cuenta de que ella se estaba quedando sola mientras yo perseguía mis propias metas. Esa frase resume años de silencios no intencionados, de llamadas pospuestas, de cenas canceladas, de aniversarios celebrados por separado. La distancia emocional crecía sin maldad, pero crecía igual. Farrah, el nacimiento de un icono. Y el principio del adiós. Cuando Farrah obtuvo el papel en Los Ángeles de Charlie, todo cambió de manera abrupta. La joven actriz pasó de ser una promesa a convertirse en un fenómeno cultural. Su imagen aparecía en portadas, anuncios, revistas, programas de televisión. El famoso póster en traje de baño rojo la transformó en un símbolo global. Pero lo que muchos interpretaron como éxito absoluto para ella fue también una carga emocional enorme. Le exigían perfección, disponibilidad constante y una imagen impecable. Cada movimiento era examinado, criticado, replicado. Farrah comenzaba a sentirse atrapada en un personaje que no siempre coincidía con su verdadera esencia. A la vez, el matrimonio con Majors se convertía en una coreografía de encuentros breves y despedidas apresuradas.
Los amigos cercanos recuerdan que Farrah lloró más de una vez por sentirse abandonada. Lee, en cambio, creyó durante mucho tiempo que el amor era suficiente para mantenerlos unidos aunque no estuviera presente físicamente. Hoy reconoce que se equivocó. En Hollywood los horarios no son excusas. Son barreras que uno tiene que aprender a derribar si quiere salvar lo que ama. La relación llegó a un punto en el que comunicarse se volvió cada vez más difícil. No porque dejaran de quererse, sino porque ambos temían que cualquier conversación derivara en reproches o heridas nuevas. Así lentamente dejaron de hablar de lo más importante de sus inseguridades, de sus miedos, de sus expectativas. Majors explica ahora: yo creía que siendo fuerte la protegería. Pero la fuerza mal entendida puede convertirse en distancia. Farrah necesitaba a alguien que la escuchara. Lee necesitaba a alguien que lo comprendiera. Pero ninguno de los dos pudo ofrecer lo que el otro buscaba en ese momento. Ese vacío emocional, aunque no se veía desde afuera, fue erosionando la base del matrimonio. No hubo escándalos, no hubo traiciones, no hubo acusaciones públicas. Solo dos personas que se amaban, pero que eran incapaces de encontrarse en medio del éxito que ambos habían soñado. Cuando la separación se hizo inevitable, ambos guardaron silencio. No querían un espectáculo mediático, no deseaban alimentar los rumores, ni dar explicaciones a una prensa que ya había decidido qué versión contar. Sin embargo, por dentro, la ruptura fue devastadora. Lee Majors admite ahora que pensó muchas veces en buscarla de nuevo, en intentar reparar lo irreparable, como él dice. Pero siempre había algo que lo detenía: el orgullo, el miedo al rechazo, la culpa que lo perseguía. Farrah, por su parte, siguió adelante construyendo su carrera con valentía y reinventándose como actriz dramática, directora y productora. Aún así, nunca habló mal de Majors. Nunca negó su importancia en su vida. Eso, para él, dice más que cualquier declaración pública. Quizá la parte más dolorosa de esta historia es que, según Majors, él siempre esperó un reencuentro con Farrah, un momento privado sin cámaras, sin productores, sin entrevistas. Solo ellos dos, como cuando eran jóvenes, antes de que la fama los separara. Pero la vida rara vez concede segundas oportunidades tan perfectas. Cuando Farrah enfermó, la distancia que se había instalado entre ellos durante años se volvió un muro casi insalvable. Majors intentó contactarla discretamente, pero no tuvo éxito. Respetó su privacidad, pero eso solo amplificó el peso de su arrepentimiento. Hoy, mirando atrás, afirma: lo más duro no fue perderla. Fue saber que ya no habría forma de decirle todo lo que me guardé. Ese es el núcleo emocional de esta segunda parte de la historia. Un amor que no terminó con discusiones, sino con silencios. Una despedida que no ocurrió frente a frente, sino a través de recuerdos y deseos que jamás se concretaron. La relación entre Majors y Fawcett se convirtió con el tiempo en un mito de Hollywood. La pareja perfecta que se rompe por razones aparentemente invisibles. La mujer que se transforma en un icono pop, el hombre que la observa desde lejos, mientras lucha con su propio papel de héroe televisivo. Pero detrás del mito hay personas reales, emociones reales, heridas reales. Majors confiesa ahora que la historia con Farrah definió gran parte de su vida adulta. Le enseñó a amar, pero también le enseñó a perder. Le mostró la belleza de una conexión auténtica, pero también la fragilidad de los vínculos humanos cuando se enfrentan al peso del éxito profesional. Esta etapa de su vida, admite, lo marcó para siempre. Y aunque la historia no tuvo el final que él deseaba, nunca se arrepintió de haber amado a Farrah. Lo único que lamenta es no haber tenido el tiempo o el valor para decirle todo lo que llevaba guardado. A los 87 años, Lee Majors parece haber llegado finalmente a una etapa de su vida en la que el silencio ya no protege, sino que duele. Después de décadas evitando hablar de Farrah Fawcett, del amor que compartieron y de las heridas que nunca cerraron, hoy admite que contar su verdad no es un acto de nostalgia, sino de liberación. Cuando la noticia sobre la grave enfermedad de Farrah Fawcett se hizo pública, el mundo quedó conmocionado. Pero para Majors, la reacción fue distinta. No fue shock mediático, sino un dolor profundo, íntimo, casi insoportable. Él sabía que Farrah era fuerte, resiliente, una luchadora incansable. Nunca imaginó que enfrentaría una batalla tan dura. Durante aquellos años, Majors se mantuvo en un silencio respetuoso.
No quería interrumpir el delicado equilibrio emocional alrededor de Farrah. Tampoco deseaba que su nombre apareciera en titulares acompañados de especulaciones. Pero por dentro la pregunta lo atormentaba. Debería intentar hablar con ella, aunque fuera por última vez. Ese dilema lo persiguió durante meses. Temía que su acercamiento pudiera incomodarla. Temía reabrir heridas. Temía sobre todo escuchar que ya no quedaba nada por decir entre ellos. Años después confiesa, la verdad es que yo necesitaba esa conversación más de lo que imaginaba. Pero me quedé congelado por miedo. Y perdí la oportunidad para siempre. La despedida del mundo, un homenaje. Lleno de amor pero incompleto. El 25 de junio de 2009, el mundo perdió a Farrah Fawcett. Ese mismo día, trágicamente, otro suceso acaparó los titulares, la muerte de Michael Jackson. Pero mientras la prensa se volcaba en el ícono del pop Majors, vivía un duelo silencioso invisible para el público. No asistió al funeral. No por indiferencia, sino por respeto. Él mismo lo explica ahora. Quise darle a su familia y a quienes estuvieron con ella hasta el final un espacio sin intrusiones. No quería convertir mi presencia en un espectáculo. Fue una decisión dura que algunos interpretaron como frialdad. Pero en realidad Majors lloró su pérdida en privado lejos de las cámaras de los micrófonos y de la atención pública. Lo más doloroso para él fue entender que, aunque ya no estaban juntos desde hacía décadas, la muerte de Farrah cerraba definitivamente un capítulo de su vida que nunca había podido procesar por completo. Hoy, con la serenidad de la vejez, Majorosios admite que Farrah fue el gran amor de su vida. Es una declaración que sorprende a muchos, pero que para él es la única forma de rendir justicia emocional a una mujer que marcó su existencia. Durante años, se convenció de que mantener silencio lo protegía de recordar los momentos dolorosos. Pero el tiempo, con su implacable transparencia, le mostró que no se puede huir para siempre de lo que realmente importa. Sus palabras pronunciadas con la voz quebrada reflejan ese aprendizaje. Yo seguí viviendo. Pero una parte de mí se quedó con ella, siempre. Esa es la verdad dolorosa que Majors reconoce haber guardado durante casi medio siglo. Entre las revelaciones más honestas de Majors se encuentra la aceptación del arrepentimiento como una presencia constante en su vida. No se refiere solo a su distanciamiento durante el matrimonio, sino a algo aún más profundo, la incapacidad de pedir perdón cuando había tiempo. Majors admite que Farrah merecía una conversación sincera, un cierre emocional, una reconciliación aunque fuera simbólica. Pero la vida, con su ritmo implacable, no les permitió darse ese regalo. Él reconoce ahora que la falta de ese adiós fue una herida que llevó consigo durante décadas. Cada vez que veía una fotografía de ella, una entrevista antigua, un póster, sentía que el pasado lo miraba directamente a los ojos. El arrepentimiento no mata, pero duele todos los días. Así lo describe Majors. Y esa frase resume una vida marcada por la ausencia de palabras que nunca se pronunciaron. Farrah, más allá del mito, la mujer que él conoció, en medio de los homenajes y las imágenes icónicas. Majors siente que mucha gente recuerda a Farrah como un símbolo, pero pocos hablan de la mujer real. Por eso él insiste en describirla tal como era cuando nadie la observaba. Dulce, con un sentido del humor tímido. Disciplinada hasta la obsesión. Insegura a veces, pese a ser considerada una de las mujeres más hermosas del mundo. Profundamente leal a quienes amaba. Majors revela un detalle íntimo que nunca había contado. Farrah dudaba de sí misma más de lo que imaginan. Siempre pensó que no era tan buena como decían. Yo intentaba decírselo, pero nunca lo escuchaba. Para él esa vulnerabilidad era parte esencial de su encanto. Le dolía ver cómo la industria la presionaba, cómo las expectativas públicas la lastimaban, cómo su natural sensibilidad se veía aplastada por el brillo artificial de Hollywood. A pesar del paso de los años, Majors reconoce que su vida estuvo profundamente marcada por lo vivido junto a Farrah. Su relación lo transformó, lo obligó a ver sus propios errores, sus miedos, sus límites. En su vejez habla con una lucidez que solo quienes han amado de verdad logran alcanzar. Ella fue mi espejo. En ella veía mis defectos y mis virtudes. Perderla fue perder una parte esencial de mí. Esa reflexión resume la magnitud emocional de lo que vivieron. Más que una historia romántica, fue un encuentro entre dos almas que crecieron juntas, se rompieron juntas y siguieron caminos separados.
pero sin olvidar nunca su origen común. Al llegar al final de esta confesión pública, Majors no busca lástima ni escándalo. Lo que desea es que el mundo entienda que detrás del mito del póster del glamour, hubo dos seres humanos que se amaron profundamente y que fueron víctimas de la distancia del orgullo y de un Hollywood que no perdona las debilidades. La verdad dolorosa que Majors finalmente revela es simple y devastadora. Me arrepiento de no haber luchado más por nosotros. Me arrepiento de no haber dicho lo que sentía. Y me arrepiento sobre todo de no haber estado cuando ella más me necesitaba. Pero la amé como nunca amé a nadie. Sus palabras no reescriben la historia, pero sí cierran una herida que llevaba abierta desde hacía demasiado tiempo. Hoy Majors vive en paz consciente de que no puede cambiar el pasado, pero sí honrarlo. Hablar de Farrah no es revivir el dolor. Es para él una forma de mantener vivo aquello que los unió. Una forma de pedir perdón aunque sea tarde. Una forma de aceptar que el amor verdadero no siempre termina como en las películas, pero deja huellas que ninguna distancia, ni siquiera la muerte, puede borrar. La historia de Lee Majors y Farrah Fawcett no es solo un capítulo del viejo Hollywood. Es un recordatorio poderoso de que incluso las estrellas más brillantes pueden llevar consigo silencios pesados, arrepentimientos tardíos y amores que nunca desaparecen por completo. A los 87 años, Majors finalmente ha abierto su corazón no para reescribir el pasado, sino para honrarlo. Su verdad revelada con una honestidad conmovedora nos recuerda que el tiempo es frágil, que las oportunidades no siempre regresan y que expresar lo que sentimos antes de que sea demasiado tarde es un privilegio que a veces olvidamos. Farrah Fawcett sigue viviendo en la memoria colectiva no solo como un icono de belleza, sino como una mujer compleja, sensible, fuerte y luminosa. Y gracias a estas palabras tardías de Majors, también perdura como la protagonista de una historia de amor que marcó a toda una generación. En esta confesión final, Majors no busca redención, busca paz. Y quizás al compartir su verdad la haya encontrado por fin. Si te ha emocionado esta historia y deseas seguir recibiendo relatos profundos, análisis exclusivos y crónicas humanas sobre las celebridades que marcaron nuestras vidas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en este viaje por las historias más conmovedoras del mundo del espectáculo. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido de calidad, lleno de respeto, sensibilidad y verdad.